visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invoquen tu nombre. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que ese era el Hijo de Dios. Amén. Pueden tomar su lugar. El día de hoy nos trae el mensaje de la palabra de Dios nuestro hermano Carlos Yambés, y viene acompañado por su esposa Liliana Yambés. Ellos son misioneros de Misión Mexicana desde el año 2005. Tienen ya 23 años de matrimonio y el Señor los ha bendecido con 3 hijos. Y pues los 3 son seminaristas, entonces creo que nos entienden un poquito. Ellos han estado en República Dominicana, estuvieron en República Dominicana 10 años y medio y llevan acá en México 1 año y medio. Estando en Dominicana, ellos iniciaron un ministerio que es para transformación espiritual y plantación de iglesias. Además es un instituto para mujeres. El mismo ministerio están comenzándolo acá en México. Se llama Hechos 542. Y además de todo esto, están estudiando una maestría los dos. Él está estudiando una maestría en plantación de iglesias y ella una maestría en divinidades. Entonces vamos a darle la bienvenida a nuestro hermano Carlos Yambés. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Quisiera hacer una aclaración antes de comenzar a predicar. Mi español es caribeño. Yo nací en Cuba, mi esposa nació en Colombia, los hijos nacieron en Estados Unidos. Trabajamos en República Dominicana entre dominicanos y haitianos. Así que desde ya quiero pedirles perdón por si se me escapa algo que para el mexicano puede sonar ofensivo. Desde ya, perdón. Así que quiero comenzar de esa manera. Quiero darle las gracias al rector del seminario, nuestro hermano Daniel. Gracias, hermano, por permitirme estar aquí en esta mañana. También le doy las gracias a nuestro hermano Andrew Flagg, que fue el que nos invitó. Y por allá creo que está Germán también, que también habló con nosotros acerca de la invitación, y creo que tenemos otra invitación para enero. Así que si ustedes nos lo permiten, regresaremos. Si no, no regresamos, porque no queremos ofender a nadie. Bien, pues vamos a orar y vamos a entrar en el pasaje que acaba de leer mi hermano Gamaliel. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por la oportunidad que nos das en esta mañana, Señor, de poder estar reunidos aquí libremente, Señor, para exponer tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú seas el que hables, Señor, que quites al predicador, Señor, y que podamos mantenernos centrados, Señor, en tu palabra y lo que tú quieres para tu pueblo en esta hora, Señor. Pedimos, Señor, que
tú nos ayudes, nos des, Señor, claridad de pensamiento, Señor, que pongas en nosotros, Señor, la disposición de aprender más acerca de ti, Señor, y lo que tú quieres enseñarle a tu pueblo, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor. Gracias por ser llamados hijos tuyos, Señor. Gracias, Señor, porque Cristo Jesús en la cruz derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, Señor. Y por eso estamos agradecidos, Señor. A ti sea la honra y la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El pasaje que acabamos de leer viene después de la conversión del apóstol Pablo. Como ustedes saben, el apóstol Pablo pasó de ser un perseguidor de la iglesia a ser un proclamador de las buenas nuevas del Evangelio. Y el pasaje es muy rico. Si se quiere, pudiéramos estar aquí varias semanas centrados en ese mismo pasaje, exprimiendo todo lo que el pasaje tiene que decirnos. Es rico en términos teológicos, es rico en términos prácticos, es rico en términos de aplicación para nosotros como iglesia, como cristianos. Yo quiero señalar 7 puntos que vamos a estar mirando en el pasaje. Primero, vamos a ver el llamado de Dios y su elección. En segundo lugar, la respuesta del discípulo. En tercer lugar, la encomienda de Dios. Cuarto lugar, la duda del discípulo. El poder de Jesús para transformar por medio de un discípulo. La obediencia de un nuevo creyente y el celo del nuevo creyente por dar a conocer a Cristo. Y considerando todo esto, yo quiero que miremos el primer versículo del pasaje, versículo 10 del capítulo 9 de Hechos. Dice: había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión: Ananías, y él dijo: heme aquí, Señor. Yo estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Es importante notar que este Ananías no es el mismo Ananías del capítulo 5 de Hechos. Este es otro Ananías, un Ananías que Pablo nos da una referencia acerca de él en Hechos 22, del 12 al 16. Yo quisiera que fuéramos ahí para que viéramos y tuviéramos una idea más clara de quién es este Ananías. Hechos 22, del 12 al 16, dice: y uno llamado Ananías, hombre piadoso según las normas de la ley. Note eso, que es un hombre piadoso, y de quien daban buen testimonio todos los judíos que vivían allí, vino a mí y poniéndose a mi lado me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y en ese mismo instante alcé los ojos y lo miré, y él dijo: el Señor de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas palabra de su boca, porque testigo suyo serás a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. De manera que es importante que el Señor llama, el Señor tiene a esta persona en mente para una encomienda específica, y este Ananías, en base a lo que acabamos de leer, nos damos cuenta que es un hombre que tiene un carácter probado, es un hombre que tiene buena reputación, es un hombre que es fiel, es un hombre que es honesto, es un hombre que es competente y está disponible. Note cómo dice, cómo responde cuando el Señor se le aparece en una visión. Dice: heme aquí,
Señor. La pregunta para cada uno de nosotros, cuando el Señor nos da una encomienda, cuando el Señor nos llama a hacer algo que quizás no está ni en nuestros planes, pero el Señor nos da la encomienda, ¿cómo respondemos nosotros? ¿Cómo respondes tú, seminarista, cuando el Señor te llama quizás a hacer algo que no está en tus planes, que quizás se sale de la lógica de lo que tú has pensado que debes hacer en la obra del Señor? Creo que es un buen ejemplo para nosotros que Ananías dice, heme aquí, Señor. Y el Señor después, en el versículo 11, le da la encomienda. La encomienda es, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque he aquí está orando. Note que el apóstol Pablo, que acaba de tener un encuentro con Jesucristo, ya está haciendo lo que debe ser hacer un verdadero cristiano. Está orando. Recuerde que el Señor le había dicho que se fuera allí, a aquel lugar en Damasco, y esperara allí. Pero ya Pablo está orando. Un ejemplo también de lo que debe ser el hombre o la mujer de Dios que quiere agradar a Dios. Está orando y dice el versículo 12, y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Esa es la encomienda que Dios le da a Ananías. Pero note cómo responde Ananías. A veces cuando Dios te llama a hacer algo para Él, que se sale de lo que tú has esperado, de lo que yo he esperado que debo hacer para el Señor, a veces viene la duda para el hombre o la mujer de Dios. Versículo 13. Pero Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. En otras palabras, Ananías le está diciendo al Señor, Señor, como cuestionando al Señor, diciéndole, Señor, seguro que tú estás bien, tú no te estarás volviendo quizás loco al enviarme a este que es el perseguidor de los cristianos. ¿Será que tú estás seguro, Señor, de lo que tú me estás pidiendo? Y muchas veces nosotros como cristianos estamos así. Muchas veces llega la duda. Después que Dios nos llama y nos da una encomienda, llega la duda a nuestra vida, llega la duda a nuestra mente. El Señor te está llamando, el Señor te ha llamado, el Señor te ha traído aquí al seminario con un propósito para tu vida, para que tú le sirvas, para que tú sirvas en la iglesia local, y quizás la duda ha llegado a tu vida. Ya ha llegado el momento de duda a tu vida. Quizás estás como Ananías, dudando si el Señor te ha llamado, si la encomienda que el Señor te ha dado es la que debes perseguir o no. Ahora déjeme decirle que el Señor nos da una muestra de cómo Él trata con la duda. En el Antiguo Testamento, Moisés tuvo duda cuando fue llamado por el Señor. Si vamos a Éxodo capítulo 4, vamos a ver ahí cómo el Señor trata con la duda de Moisés. Y creo que puede ser que a algunos de nosotros hoy en día que estamos dudando del llamado de Dios pueda servirnos
el ver cómo Dios trata o cómo Dios trató con la duda de Moisés. Éxodo capítulo 4. Moisés respondió y dijo: y si no me creen ni escuchan mi voz, porque quizás digan, ¿no se te ha aparecido el Señor? Y el Señor le dijo: ¿qué es eso que tienes en la mano? Y él respondió: una vara. Entonces él dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se convirtió en una serpiente, y Moisés huyó de ella. Moisés, el escritor del Pentateuco, aquí ahora la misma serpiente que apareció allá, ahora se aparece una serpiente aquí también. Imagínese Moisés, el que escribe acerca de aquella serpiente en Génesis. Ahora aquí Dios está usando una serpiente también para darle a entender, para hacerle ver que con Dios las cosas se salen de la lógica humana, que con Dios las cosas son diferentes. ¿Qué es lo que tienes en la mano? Una vara, échala en tierra. Quizás el Señor te está diciendo hoy a ti también, ¿qué es lo que tienes en la mano? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que tienes hasta ahora? Quizás has estado pensando: yo no soy suficiente para servirle al Señor, yo no soy suficiente para atender el llamado del Señor, y quizás no tienes mucho. Quizás lo que tengas simbólicamente es un pedazo de palo como lo que tenía Moisés en su mano, pero echa la vara. Echa la vara y la vara se convierte en una serpiente, y dice que Moisés huye de ella. Pero el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano y agárrala por la cola. Y él extendió la mano, la agarró y se volvió vara en su mano. La duda del Señor, como el Señor trata con la duda, es diferente a como nosotros tratamos con la duda. Dios puede tomar algo insignificante y convertirlo en algo poderoso. Con esa misma vara fue la que extendió Moisés y se abrió el mar. Esa misma vara fue la que utilizó Moisés delante del faraón para demostrar el poderío de Dios. Dios trata con nuestra duda de una manera muy diferente. Ahora bien, regresando al capítulo 9, ya que hemos visto la duda del discípulo, la duda que puede presentarse ante la encomienda de Dios, veamos algo también que es significativo en el pasaje. Versículo 15: pero el Señor le dijo: ve. Después de su duda, el Señor le reafirma: ve, porque Él me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. A veces, hoy en día, que está de moda tanto el evangelio de la prosperidad, donde todo es supuestamente color de rosa, qué diferente lo que el Señor le dice a Ananías que va a pasar el apóstol Pablo: porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Y en 2 Corintios capítulo 11 tenemos una idea de cómo fue el sufrimiento del apóstol Pablo. Quizás usted lo ha leído una u otra vez, pero para que también tenga presente que en la obra de Dios, que cuando Dios le llama
a hacer algo no es todo color de rosa. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 24 al 28. Dice el apóstol Pablo, hablando de sus sufrimientos, hablando de los sufrimientos que le había predicho el Señor a Ananías que Pablo iba a pasar. Dice, 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. La pregunta es, ¿estás preparado para los azotes del ministerio? 3 veces he sido golpeado con varas, una vez fui apedreado, 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencia en viajes. Y note cuántas veces se repite la palabra peligros aquí. En viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Háblele, dígale eso a los del Evangelio de la Prosperidad. En trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed y a menudo sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas, como si todo eso fuera poco, además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por las iglesias. Hermano, usted es llamado a servirle al Señor. Usted es llamado a servirle a un Dios que es suficiente para mantenerlo en medio de las tormentas del ministerio, en medio de las tormentas de la vida. Usted es llamado a ser un siervo de Cristo, a ser un esclavo de Cristo. Quisiera citar a un par de pastores de la historia, grandes pastores, en cuanto a lo que tiene que ver con el servicio. Charles Spurgeon, el gran príncipe de los predicadores, dijo lo siguiente acerca del servicio: el que no sirve a Dios en donde se encuentra, no servirá a Dios en ninguna parte. Usted está aquí en el seminario, usted es parte del seminario, pero quizás usted está aquí pasando el seminario y no ha encontrado su lugar de servicio. Si usted no le sirve al Señor aquí en el seminario, aunque sea recogiendo un papel de ahí del estacionamiento, es difícil que usted cuando salga de aquí le vaya a servir al Señor. A.W. Tozer dijo lo siguiente: mi servicio será juzgado por Cristo, no por cuanto haya hecho, sino por cuanto más podría haber hecho. Tenga eso en mente. ¿Cuánto más puede hacer por el Señor? También queremos ver el poder de Jesús para transformar por medio de un discípulo. Ahí en el pasaje, versículo 17, Ananías fue y entró en la casa y después de poner las manos sobre él, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ananías, un discípulo común y corriente, con una encomienda de parte de Dios, y Dios lo usa, Dios manifiesta su poder a través de él. Al instante, dice, cayeron los ojos de sus ojos como unas escamas, y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Ahí vemos la obediencia de un nuevo creyente, el apóstol Pablo, un nuevo creyente que decide bautizarse a 3 días de su conversión. Ahora la pregunta que podemos hacer no es: ¿y quién lo bautizó?
¿Eh? ¿Se ha puesto a pensar usted quién lo bautizó? El pasaje no nos dice, la Biblia no nos dice quién bautizó a Pablo, pero podemos llegar a la conclusión lógica de que quizá fue Ananías, un discípulo, como usted, como yo, un discípulo dispuesto a obedecer a Dios, aun cuando llega la duda, cuando no sé a dónde el Señor me está enviando, pero el Señor lo usa de una manera poderosa. Es este discípulo quien Dios usa. Dios te puede usar a ti también. Quizá el próximo Pablo está por ahí, cerca de ti, pero vas a tener que compartirle el Evangelio, vas a tener que ser obediente y quizá tengas el privilegio de bautizar a un hombre de la estatura del apóstol Pablo. Además, dice ahí el pasaje, versículo 19, y tomó alimentos y cobró fuerzas. Tomó alimentos, ese tomó alimentos es el argumento que yo doy para decir que el apóstol Pablo era bautista. Pues si hubiese sido pentecostés o pentecostal, seguramente hubiera ayunado. Pero tomó alimentos. Eso me dice que quizás el apóstol Pablo tenía ya el ADN bautista en él desde aquel tiempo. Cobró fuerza y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Y note, y enseguida, versículo 20, enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas diciendo, Él es el Hijo de Dios. El celo de este nuevo creyente, del apóstol Pablo, que tiene un encuentro con Cristo, producen cambios significativos en él. Su cristología fue alterada cuando reconoció a Jesús como el Mesías. Su soteriología se transformó, ya no era por obras el asunto de la ley, sino por gracia y la fe en Cristo. Su escatología cambió, la era mesiánica había comenzado. Y finalmente, su eclesiología ya no podía aclamar que los judíos eran los únicos elegidos por Dios. Ahora su eclesiología incluía a todos los seguidores de Cristo, fuera cual fuera su descendencia. Pablo ahora se convierte en lo que pudiéramos decir la antítesis de lo que un día fue, de perseguidor a proclamador. Y Lucas, por la inspiración del Espíritu Santo, lo sitúa como el personaje principal en su narrativa desde el capítulo 13 al capítulo 28. Enseguida predicaba a Cristo, las buenas nuevas de salvación, el Evangelio, predicando a Cristo inmediatamente después de su conversión. La pregunta para ti y para mí, ¿cuántas veces predicas a Cristo? ¿Cuántas veces predicas el Evangelio? ¿Cuántas veces eres capaz de compartir el Evangelio con una persona que Cristo te pone en tu camino? Ahora, ya para terminar, la pregunta que podemos hacer, ¿y de dónde aprendió el apóstol Pablo que él debía predicar a Cristo? ¿De dónde? ¿Quién se lo había modelado? Bueno, él era el perseguidor de los cristianos. En Hechos 5:42 podemos ver lo que hacían los cristianos. Vamos ahí un momento.
Hechos 5:42. Dice, y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. Esa es la iglesia primitiva. Todos los días, no como nosotros hacemos, un día a la semana, 2 veces a la semana, todos los días predicando a Cristo. Hazte la pregunta, ¿cuántas veces predicas a Cristo en la semana? No eres muy diferente al apóstol Pablo. Si te convertiste, si verdaderamente estás en Cristo, si eres una nueva criatura en Cristo, debes predicar a Cristo. Felipe también vemos que hacía lo mismo que aquellos cristianos de la iglesia primitiva. Capítulo 8, versículo 5, Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 2:2, nos dice lo siguiente. Pablo se convirtió en el proclamador de Cristo. Dice, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Ese es el hombre que llegó a decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Es suficiente Cristo para ser proclamado por ti? Puedes decir con el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es Cristo el todo para ti. El apóstol Pablo, 3 días después de su conversión, ya estaba proclamando a Cristo. No aquí en el seminario, en la boca del león, en la sinagoga, donde estaban aquellos que proponían perseguir a los cristianos, a aquellos del camino, aquellos que habían abrazado a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Es suficiente Cristo para ti? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.